Ok, me imagino que ahí están viendo mi presentación. Estoy compartiendo la pantalla, ¿se ve? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar nuestra lección de hoy. Nuestra lección de hoy es tal vez uno de los temas mejor o menos comprendidos en todo este tema del matrimonio y trata de lo que quiere decir una sola carne. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y veremos que son como varias perspectivas y el mismo texto coge como dos rutas diferentes que al final terminan juntándose otra vez. Por eso, a mí me parece que la lección esta número 6, la lección de hoy, diría yo que está en el corazón del curso. Tuve una conversación, antes de empezar, tuve una conversación con Joel el sábado, porque dice Joel que hay que ir como administrando un poquitito lo que vamos enseñando, porque el curso inicialmente estaba diseñado para preparar a la gente para casarse, pero de repente aparecen todos estos conceptos que nosotros deberíamos haber tenido o tuvimos, pero los repasamos y de repente hay algunos que son nuevos que nos sirven para los que están casados. Entonces yo voy a tratar de ir como haciendo esa distinción entre los que se van a casar, los que están casados y los que todavía no se van a casar, pero que están emparejados y los que todavía no se van a casar porque no están emparejados siquiera, que hay algunos. Pero yo creo que los temas de los conceptos son importantes. Para algunos será ir a cambiar de rumbo porque ya están casados y cuando se casaron no lo hicieron de la forma como vamos a verlo hoy. Para otros, qué bueno que estamos a tiempo, ¿verdad? Y para otros más es nada más estar reforzando el- el- los conceptos que vamos a ver aquí. Bueno, vamos a empezar entendiendo antes de siquiera relacionarnos con alguien. Para empezar una relación de pareja, para empezar a ser novios y eventualmente llegar a formar una familia, todos nosotros tenemos que pasar por aquí. La vida que hemos tenido, las cargas que venimos jalando, llamémoslo así, y hay varias. A ver, la primera, empecemos porque nadie nace creyente y por tanto todos tenemos un pasado de no creyentes. Algunos tenemos un pasado que nos medio avergüenza de antes de ser creyentes y le damos al Señor tantísimas gracias de que Él intervino en nuestras vidas y nos fue modificando en el tiempo. Pero empecemos por cuando no éramos creyentes. Un no creyente no conoce claramente la definición de amor bíblica, es una locura. Que la persona que amo sea más importante que yo no entra dentro de los conceptos de amor, entre comillas, ¿verdad? Cuando no estamos en una relación bíblica. Porque en una relación no bíblica se dice, y esta frase yo la escucho a cada rato, es que yo merezco ser feliz. Y entonces busco una pareja que me complazca y me haga feliz. Si yo aquí, entre todos ustedes, aún sin haber puesto esta filmina, yo les hubiera preguntado, ¿quiénes de ustedes creen que merecen ser felices? Más de uno levanta la mano. Más de uno levanta la mano. Porque hemos estado acostumbrados a escuchar eso por años, de años, de años, de años. En la familia, con los amigos, en series de televisión, en películas. El merecer ser feliz es exactamente la declaración más egocentrista que un ser humano puede decir. Yo merezco ser feliz y por tanto la responsabilidad del mundo que me rodea, es hacerme feliz. Entonces imagínense ustedes
que ahora venga el mundo, nuestro pequeño mundo bíblico, y diga, no, vos no mereces ser feliz. Vos tenés la responsabilidad de hacer feliz a la persona que amas. Porque ¿sabes qué mereces vos? Nada. Todo lo que recibís, lo recibís por gracia. No mereces nada. Entonces, por ahí empezamos. Y déjeme decirle una cosa. En ese merezco ser feliz, uno se va en la tira y sacrifica gente que uno debería amar. Deja botados parientes, deja botados. ¿Cuánta gente no ha dejado botado hijos porque quiere ir a ser feliz con alguien? Ven qué barbaridad el grado de sacrificio. O tener dos o tres hijos y yo merezco ser feliz, voy a echarme una lunita de miel con mi pareja, sin estar casados, porque merezco ser feliz. Y tus hijos observan. Entonces, esto es de verdad complejo, pero bueno, eso éramos. Por otra parte, cuando éramos así no podíamos ser de otra manera, porque para ser de otra manera el Espíritu Santo nos tuvo que haber transformado y con su poder llevarnos adelante para soportar esa tentación de egocentrismo y amar ágape. Ujú. Lo que hace el Espíritu Santo es que pone nuestras prioridades en orden. Eso es lo que hace. Antes, cuando nosotros no éramos creyentes, teníamos nuestras prioridades en desorden. Y por tanto, cuando venimos de ese background así, de ese pasado tan complicado, es importante que el Señor nos haga nuevas criaturas, porque esas mismas criaturas no son capaces de relacionarse y amar como la Biblia pide. Entonces, así como hay que venir a una nueva existencia en el nuevo nacimiento, que es como el Señor se lo pone en el capítulo 3 del Evangelio de Juan a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Eso quiere decir, estando muerto, vas a nacer. Porque desde la perspectiva bíblica, el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Así es como dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2. Estás muerto y como estás muerto, no puedes amar ágape, porque estás muerto. Los muertos no aman. Entonces tenés que nacer de nuevo. Tenés que ser una nueva criatura. Tenés que regenerarte, o sea, generarte otra vez. Y el Señor así se lo explicó a Nicodemo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso éramos. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por tanto, el espíritu nos tiene que hacer nacer de nuevo, ser nuevos seres. Y después el apóstol Pablo elabora esto un poquito más adelante y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hay vieja criatura, hay nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí hay un tema, yo recuerdo la primera vez que yo leí este texto hace ya un ratillo. Yo decía, pero es que yo no me siento tan distinto que como era. Recordemos que el proceso de irnos moldeando a la imagen de Cristo, o como la Biblia le llama de santificación, es un proceso paulatino, pero progresivo. Ujú. Nosotros vamos viendo cómo de verdad las cosas viejas es que van quedando atrás. Y vamos viendo cómo se van haciendo nuevas, empezando por nosotros mismos. Nuestra capacidad de amar, como la Biblia nos dice, nuestra capacidad de conducirnos, la conducta nuestra, nuestros amigos, nuestro entorno, la forma como vemos el mundo, todo eso es hecho nuevo.
Y nosotros vamos en pos de esa santidad a donde queremos llegar, que es parecernos a Cristo. Entonces, hay gente que me dice, no, pero yo estoy desesperado, o sea, ¿dónde están? Todavía ando cosas viejas. Bueno, aquí hay algo que yo les quiero aclarar, porque esto no funciona en automático. El Espíritu Santo no solo funciona cuando uno ya es creyente y empieza este viaje de la vida cristiana. No es que uno se sienta a esperar y el Espíritu Santo lo hace todo. En este viaje vamos juntos. El Espíritu Santo hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y así es en todo. Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. El sábado, en la reunión de hombres de valor de Unánimes, a mí me tocó exponer la primera parte del primer capítulo del libro de Josué, donde el Señor le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Una, porque iba a meter al pueblo a recibir su heredad, ¿verdad? La otra, esfuérzate y sé valiente para cumplir mi ley. Y la tercera, esfuérzate y sé valiente para confiar en mí, para que entendas que yo siempre estoy contigo. Y uno dice, qué vacilón. Dios dice, Él pelea sus batallas, Él va adelante. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente. No le dice, quede separado mientras yo voy y le gano a los cananitas. Le dice, usted venga y haga su parte. Y yo provoco el resto. Pero usted hace. Bueno, la vida de santidad de un creyente es eso. Uno hace. O por otra parte, uno deja de hacer. ¿Qué es esta nueva vida? Hacer lo que a Dios le agrada y dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Esa es la vida de santidad. Entonces, en esa vida llevamos un socio, pero no, el socio no anda solo. Ese camino lo recorremos dos, el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Ujú. Entonces, también cuando no éramos creyentes, arrastramos un pasado pagano, idólatra, que no solamente tiene que ver con dioses extraños, sino con el Dios dinero y con el Dios mismo, yo mismo como Dios. Hemos pecado abundantemente contra Dios, contra nuestro prójimo, contra nuestro novio, cónyuge, novia. Eso era. O sea, el Señor nos perdona todos esos pecados, pero las consecuencias de esas cargas en nosotros todavía permanecen. Las heridas, los que tuvieron padres agresores, esas heridas quedan abiertas. Los padres fueron adúlteros con sus madres y vieron a su madre sufrir, esas heridas quedan abiertas. Miles de cosas. Queda todo eso abierto. Y eso uno viene a Cristo y uno se entrega a Cristo y uno empieza a ver cómo todas las cosas son hechas nuevas, pero el equipaje, la valija viene llena. Y esa valija, de alguna manera, conspira con nuestro cuerpo de muerte para que nosotros pequemos. Porque hay una parte nuestra, sabemos nosotros, que se inclina a los deseos de la carne y hay otra que el Señor redimió. Un querido amigo dice, redimió mi alma, pero mi cuerpo está todavía aquí. Es como lo dice. Pero hay que comprender que traemos todo esto. Y esto hay que resolverlo. Todo esto hay que resolverlo. Porque es muy peligroso que un creyente continúe comportándose moralmente como un pagano. Eso va, ahí la figurilla de la derecha, desde la cantina a la conquista y la boca de alcantarilla, que es como uno se comporta, anda a un bar, te encuentras 3 amigos, te tomas 4 tragos y a los 4 tragos estás recordándole la madre a todos los que están por ahí de forma jocosa y vacilona. Te estás comportando como un pagano. Es muy peligroso, es muy peligroso. Es muy peligroso cuando un creyente tiene su vida social pagana. Sumamente peligroso. Y aún más cuando un creyente desafía el mandato bíblico y se relaciona con un no creyente desde la perspectiva sentimental. Porque les voy a decir qué pasa.
El no creyente termina por arrastrar al creyente a sus costumbres paganas. No es a la inversa. No es cierto que el no creyente va a cambiar su conducta porque ahora tiene un amor creyente. No lo es. ¿Saben por qué no lo es? Porque no puede. Solo el Espíritu Santo lo logra. Pero le voy a decir que sí puede. El no creyente, en su vida pagana, que es placentera, le vende la idea de que mereces ser feliz y ahora vos decís, ah, mira, y la carne tuya, que es blandita para escuchar, cae en la tentación del no creyente. Y entonces vámonos una semanita para allá, vámonos un mesecito para allá, vos mereces ser feliz, y te fuiste. Y cuando te das cuenta, tenés un creyente viviendo una vida absolutamente pagana, totalmente pecaminosa. Y la otra, que es un poco más sutil, es una relación de un creyente con un, comillas, creyente no comprometido. Que no existe tal cosa, mis queridos hermanos y hermanas. La palabra creyente y la palabra compromiso van juntitas. Alguien que se dice creyente pero no es comprometido con la santidad bíblica no tiene una naturaleza regenerada y por lo tanto no es creyente. Porque precisamente el ser creyente lo que implica es aceptar el señorío de Cristo en sus vidas y obedecerle. Entonces, la ausencia de compromiso lo que denota es que su profesión de fe fue de la boca para afuera. Entonces, cuando un creyente genuino tiene una relación con un creyente light, no comprometido, pasa exactamente lo mismo que cuando tiene una relación con un no creyente. Es igual, porque esa liviandad es la misma. Al no tener una naturaleza regenerada, es igual que el pagano, solo que es un pagano discreto, llamémosle así. Porque no existe tal cosa que una relación bíblica pura, a menos que sea entre dos creyentes comprometidos. No existe. Ahora bien, ahora venimos a una relación de dos creyentes comprometidos, pero hemos tenido algunas ahí atrás de esta naturaleza. Eso es también equipaje que traemos. Esos fueron conductas nuestras. Y cuando estamos hablando de índole sexual son más graves todavía, porque como vamos a ver más adelante, te hiciste una sola carne con un pagano o con una pagana. Y eso es extremadamente grave. Y como no sirvió, te volviste a hacer una sola carne con otro. O digamos que no. O digamos que te hiciste una sola carne y ya te arrepentiste y ahora viniste a la razón y ahora tenés una relación bíblica y válida. Eso está ahí. Forma parte de tu pasado, forma parte de tu equipaje, forma parte de todo eso y hay que entender lo que está ahí. Entonces, como todo pecado, el pecado sexual hay que confesarlo dentro de la armonía y la comprensión, entendiendo que eso éramos, pero ya no somos así. Y mis queridos hermanos y hermanas, esta es la parte difícil, porque todos nosotros nos creemos muy gallitos cuando estamos en la fe, pero no, no. Cuando tenemos esos pendientes hay que salir de esos pendientes. Más adelante, no es hoy, vamos a ver, cuando veamos el episodio, el capítulo, la lección, la transparencia, vamos a dar algunos consejos sobre cómo se hace esto, porque hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ok? Porque una persona nos ama y nosotros vamos a confesar nuestro pecado sexual previo a amar a esta persona. Y si nosotros no lo hacemos bien, lo que vamos a hacer es herir profundamente a la persona que amamos. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Nuestro pasado también se compone de nuestra experiencia personal y familiar, ¿verdad? Nos marca y nos marca fuerte. Y para que uno pueda tener una relación saludable, sana, tiene que resolver eso antes de formalizar la relación. Porque de otra manera
Ambos van a llevar su equipaje lleno y se van a hacer una sola carne y ¿sabe qué va a pasar con esos equipajes? Se va a multiplicar por dos. Uno tiene que llegar a consumar el matrimonio con el equipaje vacío. Y entonces, ¿cuál va a ser los problemas que vamos a tener en el matrimonio si ya no tenemos equipaje que llevamos? Mira, no tapaste la pasta de dientes, no bajaste la tapa del inodoro. Esos son los problemas menores, cotidianos y diarios que son hasta risibles, perdón. Pero los grandes, aquellos que hacen que nosotros estamos expuestos emotivamente y que la persona con una mirada o una palabra nos hiere y nos toca porque tenemos una exposición debido a todas estas cosas. Esos hay que resolverlos porque si no, vamos a tratar de expresarlos en medio de una relación que la otra persona rara, o sea, no tiene que ver y nos vamos a descargar ahí. Ahí vienen abusos sexuales, agresiones, deshonestidades que hemos hecho, delitos, relaciones antiguas tóxicas, desilusiones, infidelidades, agresiones. eh, ¿Qué puedo decirles? Controles excesivos de gente enferma que te van marcando y te van predisponiendo a lo siguiente que viene. Entonces el siguiente que viene o la siguiente que viene, que es quien el Señor mandó, a quien el Señor va a recibir todo ese palo. Igual el otro viene igual. Entonces, esto hay que de verdad, resolverlo antes. Em, Porque imagínense que nos vamos a hacer uno, eso es lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a hacer uno, ¿ok? Los que no se han casado y están a tiempo, vayan, resuelvan. Nosotros tenemos una persona maravillosa que Dios es grande, grande, grande y en su providencia nos la acercó a Unánimes, que ha visto ya varias parejas de Unánimes, las ha tratado y les ha ayudado en todo este proceso. Los que deseen me contactan en privado, yo con mucho gusto se los recomiendo. Es una persona de verdad, ella es psicóloga clínica, pero es más creyente que científica y ayuda en todo esto y de verdad hemos tenido algunos casos interesantes donde les hemos dicho no se casen todavía, mejor primero vayan y resuelvan esto, han hecho caso, han suspendido su matrimonio 1 o 2 años, han ido a resolver, después de los 2 años me han dicho tenías toda la razón, es distinto entrar al matrimonio así. Entonces eso es un consejo que les doy. ¿Alguna pregunta en este tema? No. Ok. Entonces seguimos adelante. Ahora sí. Ahora vamos a la unión. Y aquí en Mateo 19, el Señor cita Génesis 2 y le hace un agregado a la escritura. Y esto es lo que vamos a estar analizando en el resto de la lección. Al Señor vinieron y le preguntaron si se valía darle carta de divorcio por cualquier razón a la esposa. Y el Señor lo que hizo fue hacer una disertación del matrimonio. Y citó este texto en medio de su respuesta. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hasta ahí Génesis. Ahora esto es de Cristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, o sea, porque son una sola carne, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Que y esto lo vamos a ver desde dos perspectivas. Vamos a ver primero los versículos 4 o 5, qué quiere decir eso, y después vamos a ver las implicaciones del 6. Y empecemos por el 4 o 5. Primero, al ser una sola carne, ya no dos carnes, una sola carne, implica que somos indivisibles. Ustedes me dicen, ¿qué me estás diciendo? Sí, claro, si sos uno, sos indivisible. Porque entonces ahora, si se separan, ahora es medio y medio, ya no son dos otra vez. Declara la Biblia.
Una sola carne implica eso. Somos uno, llegamos dos personas, Dios hizo un solo ser y por lo tanto compartimos un solo viaje, ya no son dos viajes, y tenemos por meta un solo destino, ya no son dos destinos. Y por ahí empieza. Además, estamos interconectados. Ser uno nos lleva a eso, nos lleva a estar tan cercanos que la comunicación llega a ser intensa, es constante, es sana, es agradable. Va pasando el tiempo, nos vamos pareciendo más el uno con el otro. La forma de pensar se va haciendo como más común, las costumbres se van haciendo más común, esa interacción se hace sumamente intensa, sumamente intensa. Por otra parte, al ser uno, somos transparentes. Todo lo que se ha hecho, se hace y se piensa hacer es comunicado y conocido por el otro, por la otra persona, la persona que uno ama. Todo lo que se es y todo lo que se tiene debe ser informado y compartido. Yo una vez hablaba de esto. Cuando lleguemos al tema de transparencia financiera, voy a tomar un poquito más de tiempo en eso, pero yo hablando con un grupo de amigos me dice, usted está loco. Yo soy transparente en lo que tengo y cuando se divorcien de mí me destusan. Y digo, ¿vos crees que tu matrimonio va a ser sano cuando vos estás entrando al matrimonio pensando que yo mantengo mejor cosas ocultas por si me divorcio? Por eso, por Rolo, eso, voy a decirlo perdón, en Chabacán, la apuesta del matrimonio es todo al centro. Uno no se deja nada. Es absolutamente todo, todo al centro. De ahí la necesidad de transparencia, que de nuevo lo vamos a ver en un episodio aparte. También el ser uno nos hace ser interdependientes. A ver, vos antes creías que estabas solo y que sos independiente, que sos autónomo, ya no. No se puede vivir sin la otra persona, porque somos unos, un solo ser. Es como que el cerebro viva sin el hígado, no se puede. Nos hacemos interdependientes. Es la imposibilidad de vivir separados. Esa imposibilidad nos lleva a tener una ansiedad enorme por estar con la persona que amamos cuando no estamos con ella. En vez de, mira, lo que dicen los hombres, la doña se va este fin de semana con la familia para no sé dónde, mira, quedé libre, qué alegría. Lo que deberías decir es, qué tirada, me voy a quedar solo. Porque cada minuto que no pasa uno con el ser amado es un minuto que yo sé que Dios lo derrime, lo redime, pero es un minuto desperdiciado. La vida se compone de estar juntos. Ahí está Francini aplaudiendo, mira. no, no, no es aplaudiendo, está, quería levantar la mano. Por otra parte, somos simpáticos, somos empáticos. Para poder que todo esto se lleve a cabo y ser así de uno y estar así de unidos, claramente, claramente, Rolo, tenemos que entender lo que el otro siente, lo que el otro percibe, lo que el otro recibe, lo que el otro necesita. Y para poder hacer eso, tenemos que ir a meternos en los zapatos de la persona que amamos. Rolo, ¿me escuchás? A ver, Joel, ¿Sí me escuchas? Joel, Joel, levantaste la mano. A ver, ¿no me escuchan? Aló, ya voy, voy. Permítame un segundo porque parece que tengo un problema yo en mi audio.
Ok, ahora sí, Joel, puedes hablar. ¿Y ahora sí me escucha? Y ahora sí escucho. Hay una persona queriendo hablar, por eso estaba interrumpiendo o intentando mostrar. Sorry, sorry, sí, no, Francini estaba aplaudiendo. No, quería hablarte. Adelante, Francini. Gracias. No, cuando hablabas sobre la transparencia, el otro día tenía una conversación donde se veía que el tema de la transparencia no es solamente económica. Y una cosa es decir la verdad, ¿verdad? Y otra cosa es ser transparente. Y hay un mundo de distancia entre una cosa y otra, Sí, 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 eso lo vamos a ver a fondo en la elección de la transparencia, pero inclusive la transparencia es proactiva, ¿verdad? La tal integridad es, a cual, mí me preguntan, yo no miento. La transparencia es proactiva, la transparencia vos vas primero y vos sos transparente, contás por iniciativa tuya. tal Ujú. cual. Y no Sí, hay señor. absolutamente nada que traiga más confianza a una relación que la O transparencia. desconfianza Sí, bueno, cuando cuando no no hay la hay, transparencia. cuando no la Exacto. hay. Pero la transparencia es clave en todo esto. Por eso le vamos a dedicar una lección completa. Bien, decíamos que somos empáticos. Y esta famosa regla de oro de Jesús, ¿verdad? Que vaya, haga por aquel lo que le gustaría que hiciera por usted estando en su lugar, la aplicamos ahora a las relaciones personales. Es ser de verdad considerados, entender las necesidades de la otra persona, aunque no sean las nuestras, entender las ansiedades de las otras personas, aunque no son las nuestras, entender sus sensibilidades. A veces para uno decir algo no es no ofensivo, pero para la otra persona sí lo es. Entonces uno no lo dice, aunque uno no lo considere así. Entonces, somos empáticos, pues somos uno. Y también hay consecuencias biológicas. Esto, a ver, no lo quiero llevar al extremo, ¿verdad? Pero el estar juntos, de verdad que hacemos intercambios biológicos constantemente, no solamente en nuestras interacciones sexuales, sino en nuestras caricias, en nuestra... A ver, les voy a decir cuál es la evidencia más grande de todas. Cuando a uno le da gripe, al otro también. Somos uno en todo. Es que se le olvida qué tan uno es. Uno en todo y también hay consecuencias aspiracionales. Vean, si una pareja es uno, aspiran a lo mismo. Aspiran dentro de su familia, su matrimonio, aspiran a un proyecto de vida único. Las aspiraciones individuales se finalizan, se terminan. Todo se convierte en unidad de propósito. O sea, la yunta camina bajo la misma, una sola dirección, un solo camino. Somos dos bueyes enyuntados siguiendo un solo camino. Entonces no puede ser que una pareja tengan proyectos distintos y entonces andamos por un lado y yo por el otro. Eso, déjenme decirles que complica todo. Y después hay una que ha tergiversado mucho. Joel le ha tocado lidiar con esto en medios pentecostales, ¿verdad? Que dicen que uno también se hace un espíritu y por lo tanto si la otra persona tiene un demonio se le pasa a usted y todas estas cosas extrañas o las ataduras del otro se le vienen a las suyas. No es así, vean, no es así. Por favor, ni lo piensen por un instante. Pero sí, nuestras realidades espirituales se juntan porque somos un solo ser. Y de ahí que Pablo le dice a los corintios, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque no dice la escritura, los dos serán una sola carne. Por eso, ¿cómo es posible que tu cuerpo que le pertenece a Cristo lo hagas una sola carne con una ramera o para cualquier caso con una relación sexual ilegal o inmoral desde la perspectiva bíblica? Entonces, también claramente, si nosotros andamos en un viaje espiritual, en esta vida espiritual que nosotros tenemos aquí en la tierra, cuando nos juntamos y nos hacemos una sola carne, también nuestro viaje espiritual se hace uno, se hace uno solo. Es que nos volvemos socios en todo, en absolutamente todo. ¿Ok? Por tanto, el yo de uno o del otro muere porque ahora hay una sola carne, un nuevo ser que le vamos a llamar nosotros.
Ese nuevo ser tiene nombre, nosotros. Lo que antes era yo ya no soy, lo que antes era ella ya no soy, lo que antes aspiraba y ahora es una sola cosa. Entonces piensen, ahora voy a aprovechar mi conversación con Joel del sábado, lo que esto significa y ojalá se converse antes de asumir un compromiso vitalicio. Porque una vez que ya estamos adentro, esto se convirtió en precepto. Antes de estar adentro no es precepto. Entonces, a ver, el ejemplo que puse, que hablamos hoy hace 8. Las esposas sujétense a sus maridos en el Señor. Ok, es un precepto para la esposa. Sí, claro que es un precepto para la esposa. Antes de casarse no era precepto. Entonces, ¿qué es lo que uno le diría a una novia que está enamoradita del novio? Ok, ahora sí, hagamos un inventario de su novio. ¿Usted está dispuesta a sujetarse a ese novio por el resto de su vida? Novio. Usted está dispuesto a amar a su novia, pero no es amarla con las florecitas y los chocolates, al punto de dar la vida por ella. Porque cuando se case eso es preceptivo. Lamentablemente uno no hace ese inventario, uno no hace ese checklist. La gente tiende a casarse con el corazón y se le olvida que el cerebro está primero. Uno se casa primero con el cerebro y después con el corazón, no a la inversa. Entonces, ok, yo quiero tener un esposo, dice una mujer, que se parezca a Cristo para pues, yo poder sujetarme a él. Bueno, cuando eran novios, usted hizo ese análisis. No, no lo hice. Te casaste. Y ahora resultó que te casaste con alguien que está del otro lado de la calle de Jesucristo. Y la Biblia te manda a sujetarte. Porque la Biblia no dice, esposas, sujétense a sus maridos que ya están hechos y completados en el viaje. Siempre, yo hablaba esto con Adri la semana pasada, hay un mínimo esperado. ¿Cuál es el mínimo esperado? Cuando uno viene a Cristo y se hace una nueva criatura y empieza su viaje cristiano, ahí hay unas mínimas cosas que cambian y después empiezan a ascender y ascender y ascender y ascender. Pero debajo de esas no hay nada que se pueda aceptar. O sea, alguien que dice, yo no sé si es, me tengo que sujetar a mi marido, y resulta que cuando de novio tenía una vida light, digámosle así, la oportunidad la tuvo, pero fue y se casó. Y ahora está bajo el precepto de sujeción. Ya está, hace rato está hablando. Marjorie, tienes el micrófono abierto. Bien, lo otro es que no significa una sola carne. Una sola carne no significa que somos iguales. ¿Ok? Como reza el feminismo moderno, de que somos seres iguales, resulta que Dios nos hizo distintos. Sentimos diferente, pensamos diferente, tenemos físicamente nuestras fuerzas están equilibradas de forma distinta, tenemos necesidades diferentes, inclusive podemos tener gustos distintos. De lo que se trata aquí es que, claro, no somos dos clones. Pensamos distinto, podemos tener conversaciones inteligentes sobre cómo apreciamos las cosas. Se vale tener diferencias de opinión. Y se vale tener conversaciones inteligentes resolviendo todas estas cosas. Eso no nos hace incompatibles, nos hace complementarios. Y aquí está la clave del asunto. Es aquí y no en otro lugar. Dios nos hizo distintos, no nos hizo iguales, para que nosotros podamos complementarnos. Si fuéramos iguales no podríamos. Pero entonces el hombre enriquece la vida de la mujer y la mujer enriquece la vida del hombre. Porque en lo que el hombre está débil, la mujer está fuerte. En lo que el hombre tiene de sobra, a la mujer le falta. Entonces se van compensando y se van balanceando en ese camino llamado vida. Para eso, nosotros invertimos
en ir metiendo el hombro cuando el otro le hace falta y guindándonos del hombro cuando a uno le hace falta, en vez de competir. Y esto lo quise poner así porque uno se encuentra todos los días parejas que compiten por poder. Parejas que, no, aquí yo, no, ¿por qué tengo que hacer lo que aquel dice? ¿O por qué tengo que hacer lo que ella dice? Y entonces empezás a ver una lucha de poder dentro de la relación que termina deteriorando la relación. Cuando lo que debía haber es, pues, pucha, mira, se me cayó, voy a levantarlo. Porque el tema es hacer el viaje juntos, no que uno deje botado al otro. El tema es hacer el viaje juntos. Entonces, cuando el otro falla, yo levanto. Cuando yo fallo, a mí me levanta. Cuando yo tengo algo que no comprendo, me ayuda a comprenderlo. Si no comprende ninguno de los dos, buscan ayuda en la iglesia. Pero hay que buscar el por qué sí o el cómo sí, en vez del cómo no. Por eso la competencia tiene que estar ausente. Aquí se hace lo que vos decís, porque vos decís que hay que estar sujeto. No es así. No es una lucha de poder. No es una lucha de competencia. Es una sociedad preciosa que nos lleva a mejorar todos los días. Por eso somos complementarios. No, ni podemos ser iguales. Bueno, el otro componente que les decía es que así no son ya más dos, sino una sola carne, y por lo tanto, y esta es la clave enorme de lo que vamos a estudiar. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí ya vemos varios que ya estuvimos casados, algunos divorciados, otros como yo viudo, que necesitamos comprender muy bien esta declaración de Jesús. Pero sí es muy importante que nosotros entendamos esto, los que ya están casados de nuevo, lo comprendan bastante bien, porque esto es sustancial, esto es esencial en nuestra vida matrimonial, y los que no, por favor, esto de nuevo es esencial si ustedes quieren tener un matrimonio bíblico agradable. Primero, la prescripción, el mandato divino, no lo separe el hombre. Aquí hay una orden. Hombre, no separe lo que Dios juntó. Hay una orden. Hombre, no separe lo que Dios juntó. Por tanto, hay un mandato divino para que el ser humano no se separe. O que alguien instigue la separación. Esa es la segunda. Ambas cosas son pecaminosas. Porque lo que Dios une, está prohibido que el ser humano lo intente separar. Está prohibido por Dios. Ahora, eso no es decretivo. Eso no quiere decir que, no- que Dios, como hágase la luz, ¿verdad? O como Herbert es salvo porque yo escribí su nombre en el libro de la vida antes de que el universo existiera. Son decretos divinos que son inmutables. Cuando hablamos de prescripción, estamos hablando de mandamiento y sabemos que los seres humanos desobedecemos los mandamientos. Entonces, habrá gente que desobedece el mandamiento y desobedecer un mandamiento se llama pecado. Son conductas pecaminosas. Ahora vamos a la parte providencial de la declaración, lo que Dios juntó. Entonces vemos que Dios une providencialmente a las parejas que le van a glorificar y constituirán su iglesia. Entonces, primero, Dios los une para su gloria y claramente para la constitución de su iglesia, y por tanto el hombre no se atreva a separarlos. Vamos caminando por ahí. ¿Y cuál es el instrumento? ¿Cómo instrumentaliza Dios esta unión? Claramente en el matrimonio. Dios une en el matrimonio las parejas que providencialmente predestinó y hace la advertencia de que el hombre no las puede separar. ¿Ok?
Por eso es importante, a mí alguien me ha dicho, pero uno puede hacer una declaración de amor y irse a vivir juntos. Lo que pasa es que el matrimonio, bíblicamente visto, es un pacto. Es un pacto que se celebra con testigos, donde se asumen compromisos. Ujú. Un matrimonio no es una declaración de amor, es un pacto. Y es el instrumento que Dios escogió precisamente para instrumentalizar todo esto. ¿Qué consecuencias hay aquí? Bueno, el divorcio cuando no es permitido por las escrituras es pecaminoso. Es la primera. Asimismo, lo de la instigación por parte de terceros. ¿Y cuáles son las dos causas de divorcio que la Biblia permite? Cuando digo permite, no quiere decir obliga, quiere decir permite. Una es la inmoralidad sexual de uno de los dos eh, de la pareja. Cuando uno de los dos incurre en inmoralidad sexual, el otro puede divorciarse. Y el segundo es cuando una pareja de no creyentes vinieron a la fe. No, perdón, cuando una pareja de no creyentes, uno de ellos vino a la fe, Ujú. uno de ellos vino a la fe, y el otro dice, con vos no me quedo, me voy. Ahí hay otra autorización para estar en paz. Así es como lo explica Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Pero si el otro no quiere irse, el creyente que está ahí no se puede divorciar. Se tiene que quedar en la relación. Solamente Dios permite que esa relación se termine cuando el no creyente se va. Si no es por esas dos razones, no hay una sola razón para divorciarse. No, no en un matrimonio donde hay al menos un creyente. Sí, Joel. Soy yo en el celular de Joel, pero Claro. ¿en qué versículo es que está segundo que estás diciendo? 1 Corintios 7. Primera Corintios 7, gracias. El capítulo 7. El capítulo 7 habla de todas las relaciones de este tipo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos casos de casos. Por ejemplo, una mujer es agredida físicamente por un hombre. Esa cosa, esa relación hay que separarla lo antes posible porque el peligro, la mujer está en peligro de vida. Y esto me sirve a mí para hacerles una nota al margen a ustedes. No es que este sea un curso de interpretación bíblica, ni mucho menos. Pero la Biblia hay algo que se conoce en teología como metanarrativas. Metanarrativas son como principios generales que están a lo largo de toda la escritura. Principios que rigen normalmente principios morales y principios de relación con Dios, que rigen de principio a fin y están superpuestos. Entonces, cuando uno ve prescripciones ahí abajo de cosas, uno vuelve a ver para arriba para ver cómo uno hace esa relación con las metanarrativas bíblicas. Y vieran que la preservación de la vida es una de ellas. Entonces, si a mí, como pastor, viene una mujer y me dice, mi marido me está agrediendo físicamente, por encima, yo no estoy diciendo vaya y se divorcia, lo que más sabe que le voy a decir, vamos juntos a la policía y saco al marido de la casa. Eso es lo que voy a decir. Y que el otro se vaya. Eh, a ver, suponiendo lo terriblísimo que sería que un marido creyente golpee a su esposa. Bueno, eso sería una barbaridad. Pero este curso no se trata de divorcio, se trata de matrimonio y se trata de pareja. Para divorcio podemos hacer otro, pero me gustaría que ninguno estuviera. Ok. Em, Que nadie se matricule. por favor, que no haya ninguno. Y las otras consecuencias que la providencia divina, lo que Dios juntó, es que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Como si el hombre tuviera más poder que Dios. Entonces, desde los atributos divinos, soberanía, presciencia, o sea, conocimiento anticipado, omnisciencia, o sea, conocimiento de todo, del antes, del hoy, del mañana, de todo lo que va a pasar. Dios decide y ejerce su voluntad. Ahora bien,
antes de que me pregunten. Entonces, si yo soy divorciado, quiere decir que Dios no nos juntó, porque si Dios nos hubiera juntado, no estaría divorciado. ¿Ok? De nuevo, ahí arriba lo que dijimos es que hay una prescripción, porque igual Dios nos llama a santidad, pero Dios ve que nosotros vamos a pecar y nosotros pecamos. De igual manera, Dios ya dijo cómo se hacen las cosas y aún así yo no hago caso y digamos que me voy a ir a casar con una incrédula. Dios lo va a permitir, como permite mi pecado. Y estoy violando una prescripción divina. Y yo voy a pagar las consecuencias de eso. Pero créanme que lo que... Y ahora vamos a ver cómo saber qué es lo que Dios juntó. No los voy a dejar ahí con el clavo. Vamos a ponerlo aquí. Créame que cuando Dios nos junta para formar una nueva familia que es la base de su iglesia. Así que Dios no nos va a juntarnos para separarnos. Entonces uno dice, wow, entonces ahora sí tengo que pelar el ojo para entender esto. Y de nuevo, no instrumentalizar la unión a través del matrimonio es pecaminoso. O dicho de otra manera, las parejas cristianas deben casarse. Porque el único propósito de hacer pareja es casarse. No hay otro. Bien, ¿cómo saber si Dios nos juntó? Y ahora aquí, vean, aquí ahora se va a poner esto un poquito más emocionante, porque empezamos con una misma fe. Porque si no es de una misma fe, ni siquiera empecemos a hablar. De una misma fe. Esta es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque eso no quiere decir entonces que todas las hermanas de la iglesia son candidatas para casarse conmigo. O todos los hermanos de la iglesia son candidatos para casarse con la hermana. Porque están en la iglesia y son creyentes. Esta es una condición necesaria. Nadie puede establecer una relación amorosa con un incrédulo, ni de novios, ni de casados. Pero no es suficiente. No es suficiente. Porque Dios no va a juntar gente que lo rechace. Y tener una fe distinta es un rechazo a Dios. ¿Ok? O dos inconversos ya se casaron y los dos después vienen a la fe. Bueno, qué dicha todo eso. Pero ¿qué es lo que dice el mandato bíblico? Que viene del Antiguo Testamento. Yo leo 2 Corintios 6, pero viene desde allá. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ay, pero es que yo tengo una novia no creyente, pero yo estoy seguro que si estoy con ella suficiente tiempo, la hago convertirse. Yo no sé cuántas veces he escuchado eso. No sé cuántas. Mentiroso. Usted está usando los placeres deliciosos de esa relación ilegal ante los ojos de Dios y la excusa que está usando es, lo voy a evangelizar. ¿Con qué? Con tu pecado. Así es como la vas a evangelizar, pecando. Esa es la forma como Jesús manda a evangelizar, pecando. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede ser más claro. Y esto sale de un mandato que había atrás. El yugo desigual se originaba en la prohibición que había en el pueblo de Israel de no usar animales disparejos, buey y asno, por ejemplo. Entonces se toma esa imagen y se trae a las relaciones cristianas. ¿Y qué significa entonces una misma fe? Ya salgamos del yugo desigual. Una misma fe. Dice Pablo en Efesios. No hay que ir muy lejos. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí arranca en el versículo 5. ¿Qué es una misma fe? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es una misma fe. Desgranadita, empecemos de ahí con temas del Espíritu Santo. Un solo cuerpo se refiere a la Iglesia Universal como un organismo vivo donde Cristo es la cabeza. Y el Espíritu Santo la guía. Si no perteneces a la Iglesia,
¿Qué estás haciendo? Porque todos tenemos un mandato de pertenecer. Un solo espíritu, el que da vida al cuerpo, el que me hizo nacer de nuevo, el que me santifica y el que preserva esta unión. Una misma esperanza. ¿Cuál? La esperanza cristiana, el futuro glorioso, la redención final que todos los creyentes comparten. Entonces, para empezar una misma fe, tenemos que creer esto mismo. Tenemos que creer que solo hay un solo Señor, que son las relacionadas con el Hijo. Cristo tiene la autoridad suprema. Me fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Nadie tiene más potestad que Jesucristo, nadie tiene más poder. Y es Señor de nosotros, y nosotros sus esclavos. Dice una misma fe, la confesión común de las verdades doctrinales del cristianismo bíblico, que es salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Por eso a mí cuando me han preguntado, mira, pero yo no me puedo casar con una católica que también es cristiana. No, porque no tiene una misma fe. No cree lo mismo que crees vos. Un bautismo, el bautismo de creyentes en agua como señal externa de la unión con Cristo que incorpora al creyente al cuerpo. Entonces ahora sí voy a hacer una afinadita más. Y si estamos los dos en el mundo cristiano, pero resulta que yo soy reformado y mi novia es pentecostal, es una misma fe. Vea, yo les voy a decir una cosa. Yo no me atrevería a decir mucho en ese sentido, porque entonces uno empieza a juzgar sobre quién es salvo y quién no es. Pero sí les voy a decir algo. Ahí hay una desigualdad de doctrina que va a traer dificultades en el matrimonio. Ujú. Tal vez no al principio, pero cuando vienen los hijos empiezan los balazos. ¿Bajo cuál de las dos doctrinas se crían a los hijos? ¿A cuál pastor le creo? ¿Al mío, que es de la teología reformada, o al pente que está del otro lado? ¿Cuál es mejor pastor? ¿Cuál es más preparado? ¿Cuál es? No, el otro es que vive en el espíritu y este otro es un helado. Y se arma toda, es terrible. ¿Cuál es mi consejo? Sin entrar a decir que son yugo desigual, por favor dense en tiempo. Porque uno, además, cuando uno se congrega en familia. No voy a ir yo el domingo a una iglesia y mi esposa a otra, porque no va a funcionar. Y resulta que ahora van los hijos a una escuela dominical el domingo y el otro va con el papá a la otra, entonces va a la otra y los chiquitos empiezan a tener una ensalada doctrinal en su cabeza. Como consejo, si se van a casar con alguien que tiene doctrinas diferentes dentro del cristianismo, no se case todavía. Empiecen a llegar a un acuerdo doctrinal en el tiempo y se convénzanse. También yo he conocido varias parejas con esas dificultades. Algunas que dicen, no, ¿yo por qué me tengo que bautizar? Y hay dos cristianos, uno bautizado y el otro sin bautizar, viviendo en la misma casa, casados, por diferencias doctrinales. Y finalmente relacionadas con el Padre, un Dios y Padre de todos, el origen y sustento final de todo lo que existe. La soberanía, el supremo Dios, el creador de todas las cosas, el trascendente que nos juntó y además nos sostiene. Porque ni por un instante crean que su matrimonio tiene una ausencia de trascendencia. Ustedes viven su matrimonio en la tierra con una conexión directa al reino de los cielos. No hay un matrimonio de creyentes que no sea trascendente. Yo sé que todo el mundo dice que este es un matrimonio de tres y entonces el Señor está aquí. Y no, estoy hablando en serio. En nuestras relaciones siempre hay trascendencia. Entonces, ahora sí, sigamos adelante con cómo sé que Dios nos unió. Ok, el hombre. Entonces ahora viene el checklist de la mujer. El hombre. Es bíblico.
¿Es o será un buen proveedor? No evade sus responsabilidades para con los suyos. ¿Es y será protector de su familia? ¿Está dispuesto a pararse enfrente y recibir los balazos, así sea a costa de su vida, por la familia que va a formar? ¿Es o es un profeta en su hogar? ¿Expone con sabiduría la revelación de Dios para su familia? Llámese la escritura. ¿Es o será un líder bíblico? Guía a su familia por los caminos que conducen a Cristo. ¿Es o será sacerdote? Sirve de puente entre su familia y Dios, facilitando esta relación. Y finalmente, ama ágape. Antepone el bienestar de su esposa al suyo propio. Ese es, vean que ese checklist que está ahí es el que debería tener la mujer antes de casarse. Porque ahí lo vuelve a ver y dice, ok, a ese yo sí estoy dispuesta a sujetarme. Pero eso se hace antes, porque todavía no estás bajo el precepto de la sujeción. Cuando estás después, si no pasaste por aquí, y resulta que son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De esas seis tiene tres y tres no. ¿Quién la tiene? Lea su Biblia. ¿Qué es lo que Dios manda al hombre en una relación cristiana? Y la mujer en la relación es bíblica. Ahora nosotros estamos al revés, vamos para el otro lado. Ahora es el checklist de los hombres. Entiende los roles bíblicos y los acepta. No se deja llevar por el modernismo, del individualismo y el igualitarismo, sino más bien abraza el complementarismo. Está de acuerdo con los roles del hombre. Comprende la importancia de criar a sus hijos bíblicamente, porque esa es otra. Ah, no, mi carrera es más importante que mis hijos, entonces apenas nazcan a los 3 meses van para XX, porque XX es quien va a llenar de principios y valores a aquellos chiquillos. Y la responsabilidad que puso Dios no es deleguen las personas que van a educar a sus hijos en principios y valores. Sirve en el reino de Dios, es testigo, enseña, ayuda, se involucra y ama ágape. Antepone el bienestar de su esposo al suyo propio. Y aquí tenemos como un cuadro que podríamos resumir en estas preguntas. Mujeres que están en el curso, sean solteras o sean casadas, admiran y respetan a su hombre. Hombres que están en el curso, admiran y respetan a su mujer. ¿Por qué? Porque muestra aquello. Ambos están dispuestos, y ahora sí les voy a hablar de la declaración matrimonial y los votos y todas esas cosas, pero eso es de antes. Están dispuestos a amar a su pareja más que a sí mismo. Están dispuestos a anteponer el bienestar del ser amado, sacrificarse en favor del ser amado, sufrir para que el ser amado no sufra, respetar, ser fiel, guardar, proteger, ayudar cuando el otro cae o se equivoca. En vez de señalarlo, levantarlo, compartir las alegrías y las tristezas juntitos, compartir prosperidad, que es la más fácil de todas, y la escasez, y hacerlo eso en salud o enfermedad. Si están dispuestos, si están dispuestos, entonces a los hombres yo les diría, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para asegurar el bienestar de tu esposa? Y esa pregunta se la hago antes de casarse. Si ya están casados, hágansela ustedes. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para asegurar el bienestar de su esposa? Y mujeres, no se zafan de esta. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestas a llegar para asegurar el bienestar de su esposo o del que va a hacerlo? Y les voy a decir lo que la Biblia manda, hasta entregar la vida misma. Porque eso es entrega total. Entonces, ahora sí, cuando vemos parejas así, estamos absolutamente seguros que Dios los juntó. Ahora sabemos, ahora sabemos por dónde tenemos que pasar para entender si realmente, si estamos en pareja hoy en día, si Dios nos juntó. Porque si Dios nos juntó, es para el resto de nuestros días en esta tierra.
Ok. La siguiente elección es la transparencia, que hoy la tocamos un poquito por encimita. Conforme iba caminando, yo decía, alguien va a levantar la mano porque esta cosa se pone exigente. Se da uno cuenta que de verdad cuando el Señor dijo esto no es para todos, no es para todos. Pero yo de verdad que agradezco enormemente la oportunidad de poder ampliar estos conceptos así para que nosotros no nos equivoquemos. ¿Ok? Si no hay dudas ni preguntas, entonces terminamos aquí. Tal vez, Pau, que te veo ahí en el centro de mi pantalla, ¿podrías orar para que nos despidamos? Sí, claro. Padre, hoy agradecemos esta noche llena de conocimiento y enseñanza que se instaure en nuestros cerebros y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que podamos ser más atentos para escuchar a tu espíritu en nuestra vida, Señor, que podamos ser más sensibles para aceptar tus preceptos y tu palabra. No importa en el estatus que nos encontremos, ya sea con una pareja, solteros, casados, que esta palabra nos sirva para cualquier ocasión y para encontrar la persona correcta, y si ya la tenemos, para seguir fortaleciendo nuestra relación. Ponemos en esta noche a cada una de las personas que estamos hoy aquí conectadas en tus manos. Cúbrenos a todos con tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gente, nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Ok. Buenas noches. Bueno, buenas Muchas gracias, noches. buenas Chao. noches. Chao. Muchas gracias, Rolo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.